seguramente ya te haya pasado. Llegar a la conclusión de que esta vida no tiene ningún sentido. Y eso puede ser una buena noticia, porque si no tiene ningún sentido, quiere decir que le puedes dar el sentido que tú quieras. Pero también puede ser que el decir que no tiene sentido es porque no lo estamos viendo. Y claro, que no sepamos algo o que no lo veamos, no quiere decir que eso no exista. Eso lo sabemos. De hecho, hay una parte de nosotros que siempre va a estar inconforme. Concluir en que la existencia no tiene ningún tipo de sentido. Por algo será. Así que en este vídeo yo te hago una propuesta de sentido. Una propuesta muy particular. Yo te la entrego aquí, te la comparto y tú haces con ella lo que quieras. Como siempre, tú tienes la última palabra. La primera vez que yo empecé a meditar sobre todo esto fue cuando escuché que esta realidad es una ilusión, que es un juego de apariencias. Como dicen en el hinduismo, es maya, ilusión. Y a mí me gusta decir que esta vida es simbólica. Y ahora que vayamos al origen de la palabra, aquí es donde se va a poner realmente interesante esta cuestión. Verás, símbolo viene del griego símbolon y significa lo que se separa para volverse a unir o lo que se une. Pero bueno, obviamente lo que se une es algo que previamente se había separado, ¿no? Entonces es lo mismo. Y esto hace alusión a una práctica que se hacía en la antigua Grecia, donde cuando querían hacer un pacto transgeneracional, solían ser pactos de hospitalidad, pactos de paz, entre personas, familias, grupos, y querían que ese pacto, quedara de alguna manera en firme generación tras generación, cogían un objeto y lo dividían en dos mitades irregulares para que nada más entre esas dos encajaran y no hubiera lugar a dudas ni engaños. Y estos objetos, entre otros, porque podían ser tablillas, anillos, etcétera, pues eran las monedas, ¿no? Y yo me quedo con este objeto porque me parece fascinante la relación que tiene con todo este tema y vamos a ir para allá. Resulta que, por un lado, tenemos el símbolo, que es este objeto que se parte como testigo, queda como un testigo del acuerdo y del pacto. Y luego tenemos que se solía hacer con monedas. Y si vamos al origen de la palabra moneda, es moneta. Moneta es el nombre de la diosa romana de la memoria. Moneta, memoria. Entonces, vemos como la moneda hace referencia a recordar. Y tiene todo el sentido con el símbolo. Entonces, luego encontramos que la equivalente a la diosa moneta, la equivalente griega, es Mnemosine. Mnemosine era la madre de las 9 musas, que seguramente sabrás que son las protectoras de las artes y que por eso mismo se dice que un artista cuando tiene inspiración es gracias a las musas. Y tuvo a las 9 musas junto a Zeus y además en el Hades, en el inframundo, dice la mitología que había una fuente que se llamaba la fuente de Mnemosine. Esa fuente era para las almas de los iniciados que no querían perder la memoria de su origen divino. Y en contrapartida estaba
el río Lete. El río Lete es el río del olvido. De ese río bebían las almas que iban a reencarnar para olvidar todas sus experiencias pasadas. Entonces, esto nos lleva a pensar que, por un lado, el hecho del olvido de nuestra esencia es el motivo principal de esta encarnación, de esta experiencia humana. Porque si nosotros recordáramos nuestro origen, no tendría ningún sentido vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque es una experiencia de separación, fundamentalmente es eso. Porque eso es así. Al igual que como en el símbolo, una mitad te recuerda la existencia de la otra, te recuerda ese pacto. Cuando nosotros vivimos sobre todo experiencias de dolor, es porque estamos atravesando la separación. Pero atravesar esa separación, vivirla, sentirla con el dolor, si miramos un poco más allá del símbolo, porque no se trata de ver la mitad y quedarte con eso, sino de saber qué es lo que representa. Por eso digo que la vida es simbólica. ¿Qué representa esa mitad? Cuando yo veo la separación, automáticamente, si miro más allá de la apariencia, estoy viendo la unión. Y por estar atravesando las separaciones que hay dolor, entonces podríamos decir que esta vida es simbólica. Por eso mismo, esas cosas que vivo, esas apariencias a mi alrededor, realmente son parte de lo que yo soy realmente. Están representando esas partes de mí que se separan, pero recordándome que hay una unión. Es decir, la unión es saber que eso que veo afuera pertenece a algo que está dentro. Una mitad está afuera y la otra mitad está dentro. Entonces, puedo, aunque sea con dolor, porque darle sentido y pensar que todo es simbólico y que lo importante es la unión, no te quita el dolor de una experiencia de separación. Sí, porque si nos paramos a pensar, cuando algo nos duele, nos incomoda, es porque sentimos que nos falta algo, que hay separación con algo. Y por supuesto, eso lo estás viviendo y lo tienes que honrar también. No hay que rechazarlo. No por encontrar un sentido quiere decir que el dolor se vaya a aliviar o se vaya a quitar. Pero darle comprensión lo que te hace primero es aceptar que eso ya es mucho y luego transitarlo con valentía. Porque sabes lo que hay más allá. Sabes que no es real todo eso. Sí, lo vives, lo sientes, intenso, claro. Cuando viene un dolor hay que sentirlo hasta el final. No hay que rechazarlo. Siéntelo con toda la intensidad que puedas. ¿Sí? Aunque suena difícil, pero es así. Viniste a eso. Pero cuando tú entiendes lo que hay más allá, entonces empiezas a recordar tu origen. Mira, esto es como lo que se cuenta en el banquete de Platón. Esa obra maravillosa, a mí me fascina. Y habla de el origen del ser humano, que era andrógino, y que como era muy poderoso hay que dividirlo en dos. Y quedaba una mitad masculina y otra mitad femenina. Y entonces, digamos que vivían su experiencia humana con ese anhelo de reunión, ¿sí? Y esto tiene un paralelismo con el símbolo, con lo que te estaba explicando antes. Y es que el anhelo de unión hace que las mitades se busquen. Y esto es lo que genera una fuerza motora
que te va llevando en esta vida. Ese anhelo inexplicable que no es comprensible porque hemos perdido la memoria y no sabemos de dónde viene, pero simplemente sabemos que está. Y ese es el motor de esta vida, y a la vez saber que todo eso es un símbolo nos recuerda y nos puede hacer descubrir, aunque sea poco a poco, quiénes somos realmente. Fíjate que aquí hay algo bien curioso también, y es que la palabra religión significa religare. ¿Y qué es religare? Volver a unir. Volver a unir. Y claro, las religiones, aunque ahora, se han desvirtuado, porque yo creo que más allá de generar una conciencia de unión o devolvernos esa conciencia de unión, generan separación. Pero bueno, independientemente de eso, el origen de ellas era precisamente volver a unir. Y no solamente la unión de Dios y el ser humano y la unión entre todos, sino en todo sentido. Volver a la conciencia de unión. Y en eso se basa toda la espiritualidad. Toda la espiritualidad bien entendida, nada de modas ni todo esto. Yo, la verdad, no voy muy de acuerdo con las corrientes modernas de la espiritualidad. Hay muchas cosas que no me gustan. Pero por eso yo te hablo de una espiritualidad donde se busca la conciencia de unión, reconciliación con todo y con todos. Y al final, llevar una vida religiosa es eso, ¿no? Entrar poco a poco en la conciencia de unión, ir dándote cuenta de la unión, que la unión es el estado original de nuestro ser y el que venimos a olvidar para poderlo recordar y ser conscientes. Y ya para sintetizar todo esto, decir que somos mitades, somos ese símbolo viviente, y que al venir con el velo del olvido, este juego de la realidad, este juego de la existencia humana, tiene todo el sentido. Porque, por un lado, venimos con ese velo. Por otro lado, hay una parte de nosotros, en nuestra esencia, que sabe perfectamente de dónde viene. Hay un hilo de memoria todavía conectado a nuestra conciencia. Y como se decía en el banquete de Platón sobre el Eros, el buscar a tu otra mitad, y no me refiero al amor romántico, sino al saber que estamos viviendo en una separación, en un mundo dual separado. Eso nos hace saber lo que sí queremos. Queremos volver a nuestro estado original, queremos volver a casa, queremos la unión. Y gracias a la separación es que podemos valorarlo, podemos anhelarlo, buscarlo. Y el símbolo te hace recordarlo. Así que cada vez que buscas belleza, conexión, bondad, completitud, es porque sabes que eres eso. Cuando no está ahí, lo buscas. Cuando lo encuentras, recuerdas. Así que esta existencia no es ni mucho menos un error. Es precisamente esta separación en sentido de la búsqueda. Al final nos convertimos en buscadores. Eso que buscamos ya está dentro. No somos conscientes y no lo vemos. Y este símbolo de nuestra vida y nuestra realidad debe recordarnos la promesa de que
esa unión y esa vuelta a casa está garantizada. Y bien, ¿qué te ha parecido esta propuesta? Te leo en comentarios. Me despido con un beso y un abrazo enorme. Cuídate mucho, te amo.